televidentes del Canal 12, nuevamente estamos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana para bendición de nuestras familias. Hemos iniciado el año escolar y la pastoral familiar no es indiferente a estas realidades de esas relaciones entre familia y educación, entre alumnos y maestros, cuando hay tantas cosas nuevas que tenemos que aprender. Pero ante todo nos mueve este tema y otros que podremos tener, como también yo se los dije la semana pasada. Estamos frente a una situación que requiere evaluación. Es cierto que estamos viviendo una crisis pandémica que no habíamos estado preparados y que esto ha cambiado el mundo, ha cambiado las costumbres, por supuesto. Y como todo, hay sus pros y sus contras. Podemos decir, de entre tantas cosas, porque hay mucho, que positivamente los padres tuvieron que asumir el rol de los maestros porque no mandaban a los alumnos a las escuelas por el contagio. Pero también eso obligó en muchos colegios el uso de la plataforma, también hábitos de higiene y creatividades para optimizar el tiempo. Pero una de las cosas muy relevantes que nosotros como pastoral familiar lo hemos predicado es ese rol que los padres de familia tuvieron que asumir de ser maestros y educadores. Claro, hablar de educación es muy amplio, pero hoy estamos entre esta escolaridad que teníamos que estar preparados. Pero negativamente también el confinamiento trajo consecuencias. Los padres, muchos no estaban preparados para educar a sus hijos, para guiarlos en las guías que les daban los maestros. Y dentro de esto también tenemos que notar que no todos los padres de familia tienen esa capacidad académica, por ejemplo, para dirigir a un hijo que ahora está estudiando bachillerato y que no domina las disciplinas propias de las asignaturas que se imparten en los centros de estudio. Entonces la pregunta es, ¿cómo va un padre de familia a dirigir a sus hijos, a exigirle cuando él no tiene esa capacidad? Y por otra parte, no tenían también todos los recursos. Ciertamente, gracias a la tecnología, ha sido posible que a través de línea los hijos, los estudiantes, continuaran sus programas de estudio para optimizar lo poco que se podía lograr. Pero la verdad es que no todos tienen los instrumentos. En muchos lugares no hay internet. En el campo y la ciudad hay una gran diferencia. Entonces, todos estos son limitaciones que ha traído un cambio radical en el presente y en el futuro. Por otra parte, dentro de nuestra pastoral familiar, uno de los temas que nos planteamos es que la pandemia o el confinamiento, después de que mencioné el rol educativo de los padres, tristemente trajo nuevas adicciones. El Netflix, la pereza. Llegó un momento en que los alumnos ya no querían estar en casa, ya quiero salir de aquí porque se sentían rehenes en una sociedad que los padres de familia dijeron por protección, no salgas de la casa, no salgas de la casa, cuando sabemos que los seres humanos necesitan el movimiento físico. Ya no se diga, por ejemplo, de cualquier joven que necesita, todos necesitamos, pero más el joven es tan sensitivo, la gimnasia para poder tener un buen desarrollo psicosomático. Hemos invitado para este programa a la profesora Cone Girón. Ella es profesora desde los 16 años, ya lleva por 50 años de haber dado su vida a la educación y ahora es catequista en la parroquia de San Cristóbal. Y ha tenido la bondad de acompañarnos para hablar sobre este tema y luego ver qué vamos a hacer en el futuro, cómo vamos a readaptar a los hijos en esta nueva situación
porque esto va a continuar, el mundo tiene su marcha, pero también la familia tenemos que salvarla y protegerla. Gracias, profesora Connie. Primero, pues, a través suyo, felicitar a todos los maestros que han iniciado su año escolar y les invitamos que como creyentes, como católicos, ustedes den testimonio de su fe, sean padres de familia, asumen ese rol cuando hay tanto vacío en tantos hogares, que por eso los alumnos tienen bajos rendimientos académicos cuando hay esas situaciones, esos dramas emocionales que lo conviven, lo parten y lo demuestran en el colegio. Primero, ¿cómo se siente usted como profesora? ¿Cuál es su experiencia como tal? ¿Usted se ha sentido realizada en estos 50 años de ser profesora? ¿Y cuáles han sido sus experiencias más hermosas y también sus experiencias tristes como docente? Buenos días, Monseñor. Gracias por invitarme a este programa. Y respondiendo a su pregunta, es una pregunta muy linda, de manera personal. Estos 50 años que he llevado como profesora, no he dejado de servir a la niñez y a la juventud, aunque he estado en otras áreas del sistema educativo, pero en la acción del aprendizaje no la he dejado de realizar en estos 50 años. Me siento realmente realizada y lo que me concluye decir en este servicio y ante su presencia y por gracia de Dios, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser maestra, para estar en convivencia con esa juventud, con esa niñez que necesita tanto del pan de la enseñanza. Muy bella su respuesta. Y ahora le hago otra pregunta. Usted como profesora, ¿qué puede instruirnos? ¿Cuál es su experiencia de este presente que estamos viviendo, de esta crisis de la pandemia? ¿Ha cambiado esa relación de familia y educación? ¿Ha cambiado la relación de los alumnos con los maestros? ¿Cuál es su opinión de acuerdo a la experiencia? Es triste hacerlo ver y recalcar que da tristeza darse cuenta y valorar como maestra que sí fue un cambio brusco, rotundamente brusco, Monseñor. ¿Por qué? Porque los padres tuvieron que enfrentar la acción del aprendizaje, el vivir de la educación de sus hijos, que confiaban en esa tarea que históricamente y de orígenes los padres se las habían designado a los padres porque confiaban, pero ante esta pandemia tuvieron que enfrentarse, tuvieron que ser padres los padres tuvieron que ser maestros con sus hijos y viviendo una situación de salud, un miedo, enfrentándose al estrés, a la incertidumbre, a la situación económica, a la situación política, y tuvieron que enfrentarse y convertirse en maestros en el hogar y con la tarea que tenían que cumplir, la responsabilidad de su trabajo si lo tenían, porque hubieron padres que tuvieron que quedarse en el hogar cumpliendo la tarea laboral y también apoyar a sus hijos sin ser maestros y enfrentarse al sistema educativo, al sistema de enseñanza que en ese momento se dio. Nos enfrentamos como maestros y tuvieron que convertirse en maestros bruscamente, enfrentándose a las técnicas y tal vez sin conocer, sin tener técnica, estrategia, y
realizaron la tarea empíricamente, pero sí estuvieron con sus hijos ante esta situación. ¿Cuál es su experiencia como maestra, la interacción entre alumnos y maestros? ¿Usted cree que ha cambiado después de que ya usted dejó el magisterio? ¿El mundo es distinto hoy? ¿Cómo lo califica? Sí, monseñor. Tengo que decirle que bajo mi experiencia, claro, a mi edad, tengo que ver y recordar que lo que yo hice con aquella dedicación o con aquel amor, hoy no lo podemos ver por las condiciones sociales que hemos venido teniendo, hemos tenido que enfrentarnos. Y yo deseara que el maestro que hoy veo en el aula de clase o antes de la pandemia lo veía con unas técnicas o con estrategias no adecuadas, porque, monseñor, para ser maestro, mi criterio, ¿verdad? Para ser maestro hay que ser un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué un discípulo? Porque es el servicio con amor, y más en la educación, porque los maestros somos los generadores de esa personalidad, que el niño llega desde el hogar con un cúmulo de experiencias, tal vez negativas, tal vez tristes, vivenciales, y el maestro no le da. No estoy hablando de mi compañero, sino estoy hablando de ese dar, de ese servir a la niñez, a la juventud que tanto lo necesita. Hoy nos damos cuenta que el maestro le está entregando la tarea de educador, de formador al padre. Es decir, se la está entregando para que realice lo que él debe de hacer. Y yo no estoy de acuerdo y valoro tristemente que no estamos llevando esa labor y ese apostolado que debemos de servir los maestros. Muy importante lo que la profesora Connie está enfatizando, definiendo al magisterio como una vocación, y luego también refiere al maestro católico que evangeliza, enseña y evangeliza, a como Jesús lo dice en el Evangelio. No se pierdan, sean con nosotros en esta segunda parte con su programa Familia Imagen de Dios, que estamos hablando sobre el tema de la educación en nuestros tiempos y la relación de la educación y familia. Sobre todo para ustedes que son maestros, que pueden estar siguiendo este programa, cerremos filas como maestros católicos para que desde nuestras aulas de clase transformemos la humanidad siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Tenemos a Connie Girón, nuestra profesora con 50 años ya de magisterio, y que al iniciar el año escolar, como dije al inicio del programa, queremos ahora entrar en ese mundo tan importante donde está la familia y donde educación y familia van de la mano. Claro que los tiempos van cambiando, profesora, por supuesto, ¿no? Pero usted podría identificar alguna diferencia entre sus años, más que el sistema educativo, el ambiente educativo, diría yo, con los tiempos de ahora. Por ejemplo, los padres de familia decían, el profesor es el segundo padre.
y había un alto respeto por el profesor. Gozaba de una autoridad. Yo, como le decía antes, llegué un momento a tenerle miedo a mi maestro, tal vez por su tono, pero hoy lo valoro, que ciertamente eran esos maestros firmes en la disciplina y que ahora les agradezco que están en el cielo, ¿no? Entonces, el cambio de este mundo, porque no somos una isla, ha afectado también ese tipo de relación entre alumnos y profesores y los padres de familia, porque hay padres de familias agradecidos, pero hay otros que más bien culpan al profesor y le dicen, ¿verdad? Sí, que usted con mi hijo es injusto, usted tiene favoritismo con otro, y entonces el culpable es el profesor. Y por otra parte da la impresión como que los maestros hoy están más limitados para formar, ciertamente, porque cualquier cosa es de gusto de algún padre de familia, en vez de agradecerle lo toma por otro lado. ¿Cuál es su experiencia sobre esto? Sí, han habido cambios y sus diferencias están marcadas en que, sí, los padres de familia antes nos inculcaban, el maestro es una autoridad, el maestro es tu segundo padre, pero hoy se ha revertido ese sentir, esa vivencia, porque el padre de familia le exige al maestro que debe atender, que debe elegir bajo la condición que el padre cree que su hijo tiene que llevar el sistema de enseñanza, el sistema de aprendizaje. No está de acuerdo porque usted sabe que antes, si usted se recuerda, padre, monseñor, disculpe, se recuerda que existía una asignatura que se llamaba Moral y Cívica. Yo recuerdo, era un libro pequeño a propósito, ¿verdad? Moral y Civismo, creo que se llamaba Moral y Civismo, y ahí eran lecturas donde el profesor, bueno, eran los comportamientos humanos, ¿no? Sin embargo, ahora distinto parece la educación, ¿no? Hoy se llama formación en valores. Aquí ha tenido que ver mucho el sistema educativo a través de nuestro sistema de gobierno, porque dicen educación en valores, pero enfoca el maestro, lo enfoca como una exigencia, una disciplina fuerte que debe de formarse en el alumno, y el padre la interpreta que es un desecho que le está dando al alumno. Entonces es allí donde han habido esa diferencia, porque yo recuerdo mi maestra de sexto grado que me inculcaba el respeto a todo ser mayor, a todo adulto. Me decía, hay que servirle el asiento en una iglesia, hay que servirle, hay que permitirle el espacio a un ancianito. Hoy no, el alumno, usted va en una ruta y va viendo que el señor, el adulto mayor, está necesitando de un asiento, y ¿qué expresa el joven o el adolescente que va en ese asiento de ese bus? Yo también voy sentado, yo también pagué. Entonces, ha habido diferencia, ha habido ese confundir, ha habido ese encerramiento de esos valores que pudimos haber alcanzado. Unas dos últimas preguntas para cerrar ya con usted, profesora. Primero, ¿qué oportunidades podemos identificar ahora con esta pandemia para que los padres de familia asuman su responsabilidad en la educación de los hijos? Porque usted dijo algo importante, ¿no? Muchos padres de familia la razón se la dan al hijo, al estudiante, pero no los profesores. Y lo segundo es,
¿qué consejo da usted? ¿Cómo un maestro puede ganarse el cariño de sus alumnos? Identificándonos, dirigiéndonos, pidiendo, siendo testimonio de aquel respeto, aquel amor hacia el discípulo que estamos formando, porque nosotros, ya cuando nos llega un alumno a nuestras manos, ya somos responsables del desarrollo, de su desarrollo de la personalidad, de su desarrollo potencial a través de las técnicas, las estrategias educativas que vamos a desarrollar en su aprendizaje. Entonces, ¿qué le aconsejo yo al padre de familia? Que se comunique más, que haya más comunicación, que se sienta familia de ese maestro, que se sienta familia en la comunidad, que se sienta familia en la escuela. ¿Por qué? Porque solo siendo familia vamos a estar unidos y vamos a formar un reino de amor, que es el que el Señor nos ha mandado y es lo que siempre en su palabra el Señor, y lo hemos recibido en los templos, a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, formar ese gran reino lleno de amor. ¿Y qué más? El único terreno después del hogar es la escuela. Y entonces el maestro, el padre de familia y el alumno deben de formar ese reino de amor para que haya felicidad y haya convivencia. Y si queremos los maestros, debemos de luchar por una convivencia espiritual. Pues le agradecemos a la profesora Cone Girón. Yo quiero enfatizar que la pastoral familiar se extiende hasta la educación. Aquellos agentes de pastoral, matrimonios que están involucrados en grupos, movimientos, saben que tienen que amar, como decía la profesora Connie, a todos ustedes. Quiero terminar con unos avisos importantísimos. Primero, a solicitud de muchos padres de familia, nuestro Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II tiene abiertas las matrículas por estos días de febrero, todo el mes de febrero, para que pidan su traslado de otros colegios. Recuerden que nosotros damos no solamente el bachillerato, sino que también una carrera técnica cada año que genera ingresos. Y es una institución donde formamos en valores, donde formamos el temor a Dios, los valores familiares y además una educación de calidad. Del hospital en Fonseca, 200 paradas al sur, un edificio de 2 pisos. Ahí en primer año aprenden costura, computación, en segundo año en la línea de panadería, carpintería, tercer año en la línea de panadería, cuarto, quinto año ven contabilidad, que les da esa posibilidad de trabajar. Entonces todos son bienvenidos. También tenemos un nuevo programa de una beca completa con materiales que va a funcionar a partir del 1 de marzo, pero es turno vespertino durante 4 meses, en 5 carreras técnicas que nosotros ponemos a la disposición. Pueden ustedes ahí, tenemos electricidad residencial, metalurgia, tenemos también belleza, tenemos panadería y otros tantos. Pueden llamar ustedes al 2268-4724 y va a funcionar de lunes a viernes de las 2 a las 5 de la tarde durante 4 meses. Eso comienza el 1 de marzo. Después de tener su beca, también van a tener sus materiales de estudio. 2268-4724. Y culmino que el 19 de marzo se inicia el año familiar en la fiesta de San José, como todos sabemos. Hemos tenido una sesión de trabajo muy importante este domingo 7 de febrero. Les agradezco a los que llegaron. Se formaron unas comisiones, 3 importantes comisiones que son la Comisión Teológica, la Escuela de Consejería y también este nuevo orden mundial y cómo está afectando a la familia. No olviden que el próximo miércoles es miércoles de ceniza
y vamos haciendo oración y penitencia para que el Señor nos encuentre en paz y vivamos nosotros en la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos.